¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí con ustedes para el mismo tema de miomatosis. Hemos tenido una respuesta excelente de todos los pacientes, tanto a nivel de Puebla, pero también del estado de Tamaulipas, del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, de Veracruz. Nos han escrito mucho, hemos tenido bastantes consultas por vía Zoom. Y ahorita lo que quiero mostrarles y decirles es los diferentes tipos de miomas y también los estudios que tenemos que hacernos previos, pues para tener un poquito más de seguridad al momento de la cirugía. Recuerden, saber es poder. La primera pacientita que van a ver en el video es un mioma muy interesante porque este mioma nosotros tenemos en el útero el labio anterior y el labio posterior, que básicamente el cérvix es como si fueran nuestros labios. Entonces el labio posterior que da hacia el fondo de Douglas, o sea, hacia el techo de la vagina, por ahí empezó a crecer este mioma, que se podría decir que era retrocervical o intracervical, pero creció en el abdomen hacia una zona que se llama el retroperitoneo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la cavidad abdominal, está la pared anterior y está el peritoneo posterior, el retroperitoneo, donde está tapado, por decirlo así, con una sábana, lo que son todos los grandes vasos del mediastino y además, por ejemplo, la columna vertebral. Entonces, este mioma no estaba en el abdomen, no estaba donde están los intestinos, no estaba donde estaba el útero, donde están los ovarios, sino estaba algo que llamamos intraligamentario, o sea, entre la sabanita del cérvix y la sabanita que da hacia el abdomen. Entonces, esta pacientita nos escribió desde Tamaulipas. Su principal problema es, primero, que no se ha podido embarazar, y segundo, tiene 37 añitos, pero su sintomatología era, ya tenía urgencia urinaria. Estaba tan grande el mioma que comprimía un poquito o aventaba el útero hacia adelante y por ende presionaba la vejiga. Y entonces la paciente cada vez o constantemente tenía sensación de ir al baño y se equivocaba o la trataban muchas veces como si fueran infecciones urinarias. Al revisarla por vía Zoom, pues me mandó los ultrasonidos y algo muy curioso. Por ultrasonido abdominal pareciera que ese mioma estaba dentro del músculo uterino. Sin embargo, el día que vino para la cirugía, no le pedimos una resonancia, que ahí es una parte importante. La resonancia o la tomografía hace cortes puntuales pequeños del útero y de la pelvis, y ese nos hubiera orientado todavía mucho mejor en la anatomía donde estaba situado el mioma. Entramos a la cirugía y al abrir, pues nos topamos que no encontrábamos dónde estaba el mioma porque estaba tapado por esa sabanita que les digo en el fondo de Douglas. Entonces les vamos a mostrar el video. Fue muy interesante, de difícil acceso, muy laboriosa porque está en los grandes vasos. Recordar que el útero en la cara posterior, donde desciende hacia vagina, está el cérvix, pero ahí hay varios vasos que son los uterinos, que irrigan al útero obviamente, las uterocervicales, que irrigan al cérvix y al útero, y las vaginocervicales, o sea, las que irrigan a la vagina y al cérvix. Entonces es una zona muy congestionada de vasos sanguíneos. Lo importante aquí fue que ya una vez que entramos, ¿cómo se resolvió? Tuvimos que irnos vía vaginal para con una pinza pinchar el mioma y aventarlo hacia cavidad y posteriormente ya hacer la incisión por dentro de cavidad abdominal. Entonces lo van a ver, es una cirugía muy bonita, muy laboriosa, que afortunadamente no tuvo casi nada de sangrado y esta paciente no tenía anemia. Buenas tardes, vamos a empezar otra cirugía de miomas, una pacientita de 37 años con 11 meses que nos escribió hace apenas un mesecito más o menos de Reynosa, Tamaulipas. Ella realmente se dio cuenta del mioma porque hacía compresión con la vejiga y estaba teniendo problemas de urgencia urinaria, más síntomas como si fueran de infecciones urinarias. Al acudir al doctor y le hacen un ultrasonido, descubren que tiene un mioma de grandes elementos en la cara anterior y entonces le dicen que le iban a quitar el útero. Hace su consulta con nosotros, revisamos las imágenes, le mandamos una resonancia. Es un mioma único en cara anterior, más o menos de 7 centímetros, y tiene un mioma subseroso que no tiene mucha importancia, pero vamos a empezar la cirugía y les vamos a ir describiendo cómo está. Miren, no se alcanza a ver casi nada, porque este mioma, les voy a sacar tantito el útero está acá, y el mioma
empezó a crecer igual que la cirugía que hicimos de la paciente de 2 kilos. Empezó a crecer en el cérvix, pero no se abortó, sino que empezó a dilatar o a desplazar al útero por arriba. Esta es la cirugía más difícil que hemos hecho. Siempre decimos que hay una cirugía difícil, pero es que cada vez tenemos casos más complicados. Esta pacientita lo tiene en el saco de Douglas y en el cérvix, en el labio posterior. El problemática es, la anatomía está muy difícil porque ya está muy cerca del recto sigmoides, para que nos entiendan. Pero lo más importante y lo más problemático, toda esa zona está llena de vasos sanguíneos cervicales, vaginales, útero-vaginales. Entonces es una zona demasiada sangrona y con un alto riesgo de sangrado, ¿sí? Fíjense bien, más o menos ya estamos terminando. Este es el fondo uterino, los ovarios están aquí en la cara posterior del útero. Pero vean el hoyo tan impresionante que tiene hacia abajo. Todavía no hemos terminado, pero anatómicamente después lo explicaré, porque este es bien interesante. Este mioma está muy difícil. La verdad es que ya casi terminamos, Posi, pero hay que ver que no haya un sangrado importante, porque está en la mera zona de todos los vasos vaginales, cervicales y uterinos. Sí, ya está. Sí. Listo, ya estamos a punto de terminar por fin. Una cirugía demasiado laboriosa y difícil, pero vean, este es el pedículo, nada más que el pedículo está agarrado del labio posterior del cérvix. Entonces, ahorita que terminemos de resecarlo, les quiero enseñar cómo queda, porque realmente la anatomía es demasiado compleja y complicada, pero afortunadamente la paciente solo ha sangrado 150 a 200 mililitros y ya vamos a terminar la cirugía. Interesante es, cuando hicimos el espejo vaginal, se ve claramente el mioma cómo está protuyendo hacia vagina en el techo, en el fondo uterino. Pero no lo pudimos operar por abajo porque, como les mencionaba, ese mioma estaba en el cérvix, y si yo entro por abajo y lo quiero resecar, los grandes vasos uterinos y cervicales más bien podemos controlarlos por vía abdominal. Era muy peligroso hacerlo por abajo porque no íbamos a tener un control de si nos sangraba esa paciente, pues teníamos que abrir por arriba para tratar de ligar y evitar los sangrados. Entonces por eso decidimos entrar por arriba, aunque por abajo también protuía un poco ese mioma, pero era por el tamaño tan grande. Y la otra paciente que la acabamos de operar ayer es una paciente de Coatzacoalcos, Veracruz, que tiene 45 años. Entonces les quería mostrar los dos casos porque una pacientita es de 37 sin hijos y que su principal consulta o mortificación o preocupación era la fertilidad, preservarla, y además pues que obviamente ya le estaba causando problemas ese mioma. Ya le habían dicho que le iban a quitar el útero pues 3 o 4 médicos en Tamaulipas, y por eso al ver los videos dijo voy a ir a una consulta, vino y se operó. Y la segunda que les estoy mencionando ya es una paciente que ya tiene 2 hijos, inclusive ya tuvo 2 cesáreas, una incisión media en el abdomen, pero tiene un mioma grande, intramural, un poco degenerado, o sea, no es sólido, es más bien quístico, pero su principal problema es la anemia. Tenía sangrados intermitentes y hemorragias uterinas en los ciclos menstruales que le estaban llevando a una anemia moderada, con fatiga, mareos, palpitaciones. Ya no podía hacer sus actividades normales porque se agitaba y se cansaba, y por eso acudió a nosotros. En ella sí hicimos una tomografía, que inclusive la van a ver a ustedes, la vamos a mostrar ahí en la cirugía, porque es bien importante saber que ya teníamos un diagnóstico dónde estaba anatómicamente ese útero, intramural, cara anterior, fondo uterino, pero además ya también suponíamos que el mioma iba a estar degenerado. Buenas tardes, aquí estamos otra vez con una cirugía de miomatosis. Aparentemente es un mioma único intramural que invade hacia cavidad cara anterior. La paciente tiene 45 años, es de Veracruz, Coatzacoalcos, pero vino por el problema principalmente de anemia. Entonces esta pacientita tiene una hemoglobina de 8,8, aún pasando de hematínicos. Entonces la intención de la cirugía pues es obviamente quitar los problemas de sangrados que tiene. Y le estamos haciendo una incisión media porque ella ya tiene 2 cesáreas anteriores. No quiere quitarse el útero, entonces vamos a tratar de hacer una cirugía simple de miomectomía y preservar al útero. Muy bien, mira, les quería mostrar, aquí tenemos la pinza Baco. Vean qué bien se ve el tejido muscular. Esta es la musculatura, este es el peritoneo visceral. Pero el mioma está todo degenerado. Vean cómo la degeneración es así como quística y alina, está aguadón. De hecho se está deshaciendo porque
esta paciente o es un mioma donde le pusieron algún medicamento, pero está demasiado degenerado. Vamos a sacarlo. La ventaja de este es que es demasiado fácil de sacar por una incisión relativamente chiquita en el útero. Hay que recordar que ella ya no tiene un deseo reproductivo, entonces eso nos da cierta ventaja de no preocuparnos por la incisión que hagamos en la musculatura uterina. Sí, ya terminamos de sacar el mioma. Quería mostrarlos para que vean. Este es un mioma degenerado, vean, no tiene absolutamente una cápsula y obviamente su consistencia es blanda, sebácea, quística, medio irregular y fea. Y entonces hay que ver la musculatura. Igual se ve la musculatura, pero adentro quedan ahí lesiones medio irregulares donde no hay una cápsula, pero ahorita vamos a dar unos puntos ya de afrontamiento para que deje de sangrar. Bueno, ya estamos aquí, vean, este es otro mioma intramural, pero este sí está en la cara posterior. Aquí está el ligamento, bueno, no, esta es la tubárica, la trompa uterina, entonces es una zona muy vascularizada, pero es un mioma más pequeño, que vean, este ya lo infiltramos. Vamos a hacer una pequeña dígito digital para sacarlo y agarrar el pedículo en su base para que no nos sangre nada. Recuerden que en esa zona siempre hay que tener mucho cuidado para los sangrados y hacer muy bien la hemostasia. Ahí está. Perfecto. Ya nada más es el último mioma, vean, este es un mioma subseroso, igual lo que siempre hemos comentado. El problema de los miomas subserosos es su gran vascularidad que tiene. Tiene un pedículo más o menos grueso, como de 1 centímetro de diámetro. Ahí es donde vamos a infiltrar y vamos a quitarlo. Ya terminamos. Entonces, lo más importante es hacer una consulta con nosotros por Zoom. Recordar que la gran mayoría de las miomatosis de grandes elementos son más fáciles siempre y cuando sea un mioma único. Porque muchas veces el paciente se asusta o le mencionan que hay que quitar el útero porque es un poco difícil la cirugía o es muy poco salvable el útero al tamaño del útero. Sin embargo, yo siempre les recuerdo, el mioma único, aunque sea de grandes dimensiones, en ocasiones es mucho más fácil de operar. Hay que tener más cuidado por los sangrados, pero se resuelve mucho más sencillo y el útero queda mucho mejor anatómicamente a posteriori de la cirugía. Cuando tenemos múltiples miomas, ya lo hemos visto en varios videos, ese tipo de cirugías son más laboriosas, también tienden a tener un poquito más de sangrado y obviamente la recuperación de la musculatura del útero es un poco más tardada. Sin embargo, al igual que el mioma único, cuando tenemos múltiples miomas, lo importante es hacer una buena exploración física, un buen diagnóstico y con imagenología, que en este caso resonancia o tomografía, nos puede ayudar todavía a tener más certeza en el tiempo quirúrgico y qué vamos a necesitar durante el proceso. Entonces recuerden, llámenos, Creafam está para ustedes y todas las pacientes de miomas generalmente pueden tener una resolución adecuada y preservando su útero. Creafam, los expertos en sueños cumplidos.